Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal, yo soy Zulmaybet y como viste en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de qué llevar a una boda, códigos de vestimenta, también te voy a dar algunos ejemplos y por supuesto me voy a estar probando algunos vestidos para que tú puedas verlo mucho mejor. Los vestidos que te voy a mostrar el día de hoy son de la tienda JJ House. La elegí porque tiene gran variedad para cualquier tipo de cuerpo, tiene diseños súper bonitos, muy a la moda, muy en tendencia y sobre todo tiene precios muy accesibles. Además me encanta que puedes personalizar las medidas si es que así lo deseas, no necesariamente tienes que quedarte con las medidas estándar, entonces aquí ya depende del gusto personal. Aquí en la descripción les voy a estar dejando los links de todos los looks que voy a darles de ejemplo, también los vestidos que les voy a estar mostrando y también cupones si es que hay disponibles. De igual forma aquí se los voy a estar poniendo y empecemos. Iniciamos con la boda casual, como su nombre lo indica, es un evento más casual, por ejemplo una boda civil, de día. Pero esto no significa que vamos a ir fachosos o con ropa deportiva. Para eso elegí el primer look, este vestido morado, lila, muy bonito, tiene flores, entonces como es día podemos aprovechar para usar esos estampados, colores pasteles y me gusta mucho porque puede ser para algo casual, pero también podría entrar en semiformal porque es muy bonito y lo estuve combinando con estos tacones plateados, no tenía nada así, me urgía algo así. Quiero también los dorados, después los estaré pidiendo porque siento que esto, además de siempre traer el tacón negro, el plateado ayuda muchísimo, es como si fuera un color nude cuando se trata de vestidos elegantes y fiestas y demás. Y de accesorios estuve utilizando este collar, también van a estar viendo cómo se miraba en la página de JJ House. Me gustó porque tiene este acabado hacia abajo y los aretes también muy bonitos, de atrás se ve así. Y en bolso estuve utilizando este clutch que es muy elegante, también es en color plata. Y si se fijan, acá tiene liso y de este lado tiene muchos brillos. Yo lo estoy utilizando del lado liso porque el vestido ya tiene mucho detalle con flores. Aquí se abre y pues tiene buen tamaño. Aquí trae también una cadena si la quieres utilizar más larga. Y pues vamos a verlo puesto. Además de mostrarles el look, cómo se ve puesto, el vestido físicamente y demás, les voy a estar armando otros dos porque aquí les voy a mostrar otra idea para la misma ocasión, así para que tengan tres opciones y todo lo van a encontrar exactamente en la página de JJ House. Lo quise hacer así para que ustedes no fuera como una idea al aire, sino que si les gusta lo pueden encontrar fácilmente. Y pues el segundo que elegí es este vestido que están viendo en pantalla. Es floreado, pero si se fijan son tonos pues más otoñales. Me encanta el escote que tiene halter, me gusta que tiene un pequeño escote en la parte del pecho y así, muy tenue. Tiene una abertura también, el corte es midi. Aquí puedes utilizar incluso faldas y demás, pero a mí me gustó mucho este vestido. En este tipo de boda puedes llevar zapatos bajos, cómodos, sandalias y demás. Aquí yo elegí estos tacones cafés que siento que le dan contraste al color que tiene en el vestido. Y además son muy cómodos, son cuadrados, entonces puedes andar hasta bailando y demás y no te vas a cansar. En cuanto a bolsos, elegí este clutch que se me hace muy bonito. Es sencillo, no llega a ser muy extravagante. Siento que le va perfecto a los tonos del vestido. Y de joyas elegiría estos aretes porque siento que ya sería demasiado utilizar algún otro accesorio. Y pues vamos a ver el siguiente. Para el tercer look elegí un pantalón, pero no cualquier pantalón, sino un mono completo. Siento que para cualquier evento se ve elegante dependiendo de los accesorios, zapatos y todo eso que tú le agregues. O también lo puedes hacer muy casual. Elegí este de la página JJ House en color verde, este verde me encanta. Siento que es ideal para un evento de día como de noche. Y lo mejor es que este mono se le puede ajustar los tirantes en diferentes formas: diagonal, cruzado, halter.
de muchas formas, entonces siento que es súper funcional y que sería una compra muy inteligente. En zapatos elegí estos mismos, pero en el tono gold, en el tono dorado. Siento que se vería perfecto en contraste con el verde. Y de accesorios agregué una pulsera y unos aretes muy pequeños porque ya trae bastantes cosas en la parte de arriba. Y pues no sé qué opinen ustedes. Y de bolso elegí en el mismo tono que el mono para que ya no fuera tanta mezcla de dorado y tan llamativo, sino que quedara en algo de fiesta pero no tan llamativo. Ahora vamos con la boda cóctel o semiformal. Aquí ya puedes agregar un vestido bonito, corto o midi incluso como los anteriores, pero aquí vamos a elevarlo un poquito más. Si el evento es de día, evitar mucho brillo y demás, y si es un evento de la noche, pues aquí ya puedes agregar algo de brillos y cosas así. Para el primer look elegí este vestido, que algo sí debemos aclarar es que en la boda prohibido el blanco y los beige, tonos demasiado claros se deben evitar. Aquí yo elegí este que es en tono beige, pero tiene bastantes detalles en colores que difícilmente se podría confundir con la novia, ni opacarla, ni nada de eso. Tiene bastante detalle en color negro. Me encanta que tenga esto aquí. Tiene un poco de lentejuela, no exagerado, y pues tiene bastante negro y azul. Me gustó mucho y lo combiné con unos tacones negros, que estos no son de JJ House, son de la tienda Shein. Pero aquí te voy a estar dejando una sugerencia que yo también utilizaría, porque como te digo, quiero que encuentres todo muy fácil. Y de accesorios estoy agregando un clutch negro, que es este. Está precioso, tiene brillitos, pero no de forma exagerada. Si lo ves muy de cerca se le pueden notar. Tiene los detalles en color dorado y pues tiene un buen tamaño también, le cabe el celular, monedero y demás. Y como accesorios elegí estos aretes que ahorita se los voy a enseñar más de cerca. Me parecieron preciosos y como ya tenía bastante detalle en la parte de los hombros, sentí que más joyería iba a ser muy pesado. Entonces sentí que los aretes estos eran ideales, son largos, entonces alarga un poco y demás, pero no llegan a ser exagerados. De igual forma combinarían algunos negros y pues vamos a verlo puesto. Siguiendo con la boda de cóctel o semiformal, pero ahora para un evento de noche, yo elegiría este vestido en color azul rey. Muy llamativo, tiene un poco de estampado en la parte de arriba, pero no de forma exagerada, cae suelto, entonces es muy cómodo de llevar. Agregaría unos tacones en el mismo tono, pues para que se vea el look más estilizado, y estas zapatillas están preciosas. Y de accesorio le agregaría algo más de color porque me encanta el color, pero aquí ya depende de tu gusto personal. Este clutch tiene bastante color, tiene flores, es muy precioso y tiene bastante brillo, entonces es ideal para la noche. Y en cuanto a joyería, agregaría nada más unos pendientes muy pequeñitos, esto porque ya es demasiado llamativo el color del vestido y el bolso. Ahora bien, si tu evento va a ser en playa, pues es muy diferente porque aquí puedes utilizar mucho estampado, vestidos más vaporosos, vestidos maxi, vestidos midi. Eso sí, no un vestido tal cual playero, ese que te pones saliendo de la playa con bikini y demás, no. Si había que escoger un vestido bonito, aquí tengo uno que pedí y wow, es precioso, se los recomiendo mucho. Tiene un escote bien bonito, ahí les voy a estar dejando cómo se miraba en la página. Pero me encanta, es muy ligero, no transparente, es cómodo de llevar, es largo, pero me gustó mucho que tiene estampado, es un color que me encanta cómo se me ve. Aquí ya va a depender de tu gusto, un color azul, todos esos colores turquesas, todo eso es un momento ideal para usarlo. Recuerden que tienen de revisar bien en la invitación el código de vestimenta, porque hay bodas en playa que te piden ir de blanco, ciertos colores y demás, pero pues este es el que yo usaría. Lo estuve combinando con unos tacones plateados
pero obviamente esto no se recomienda por un evento de playa, pero yo no tenía ningunos en este momento para mostrárselos, así que aquí les voy a estar dejando una idea de los que yo podría utilizar. Número 1 serían unas sandalias sin tacón. Si es que vas a estar mucho en la arena, pues definitivamente un tacón no va a ser nada cómodo. Pero no cualquier sandalia, debe ser algo más glamuroso como estas. O también podría ser unos tacones de cuña, que son de este tacón corrido. Tiene un poco de altura, pero esto ya va a depender de tu gusto también. Estos los usaría en tono un poco más camel, no un café tan oscuro, entonces siento que estas son ideales. O si tú prefieres tacones convencionales pero que tampoco sean incómodos, no sean de aguja, pues tengo esta opción en color rojo muy satín. Está precioso también, son muy bajitos, tienen el tacón grueso y pues también son cómodos de llevar en la playa. En bolso, como ya está demasiado llamativo el color, trae mucho rojo y demás, quise utilizar el color que tiene muy sutil, que es el tono rosa, entonces elegiría este tipo de bolso. Yo en la imagen no me puse nada porque no tenía algo en este tono, pero este bolso yo lo elegiría. Es muy tornasol, pero es un tono bajo, entonces siento que le va perfecto al estampado del vestido, pero no roba protagonismo porque el vestido por sí ya es bastante llamativo. Y de accesorios elegí este collar en color dorado, está muy bonito, es muy sutil y como te digo, aquí hay que evitar no sobresaturar el look porque entonces ya no nos vamos a ver elegantes, nos vamos a ver demasiado extravagantes y llamativas, y no se trata de eso, sino ir lindas pero elegantes. Comenzamos con looks más elegantes, que es la boda formal. Aquí ya empieza a verse vestidos más largos, ya no se puede llevar tan cortos, deben ser debajo de la rodilla o hasta el piso, muy largos, porque aquí ya son eventos normalmente de noche. Aquí puedes llevar algún vestido no tan llamativo, no demasiado extravagante. Aquí todavía puedes llevar alguno muy sutil, muy liso. Yo elegí este rojo porque ya saben que la sutileza no es para mí, ¿verdad? Entonces me encanta este. Tiene un poco de brillo, pero si se fijan no todo el vestido, nada más en la parte de arriba. Es largo hasta el piso y tiene una abertura muy sexy en la pierna. A pesar de que este también se podría utilizar en etiqueta, siento que en formal también combina perfecto, porque como les digo, la tela cae, es largo, es muy bonito. Y lo estuve combinando con los tacones en color plata, que como les digo, estos son súper versátiles. Este tipo de zapatos te salva la existencia porque te va a servir para bastante tipo de vestidos y eventos. Y de clutch estuve utilizando de igual forma el plateado, y aquí sí ya lo utilizamos en el lado que tiene bastante brillo, me encanta. Y de accesorios ahora estuvimos utilizando otro collar que ordené, que es este. Ahorita les voy a hacer algunas tomas de cerca para que lo puedan apreciar mejor. Este ya trae incluidos sus aretes súper bonitos, entonces ya no necesitas agregar nada extra. Como segunda opción elegí este vestido en color azul marino, me parece precioso, queda muy pegado a la silueta y el corte es midi pero se ve muy elegante, tiene un pequeño corte en la pierna pero no exagerado, y se ve muy moderno también porque tiene estas pequeñas aberturas en la espalda, y lo estuve combinando con los tacones en color plata muy sutiles. De igual forma el bolso en el mismo color para darle protagonismo al vestido, y en joyería agregaría estos pendientes en color plata también, pues para que todo vaya muy minimalista. Para el tercer look elegí un vestido maxi, pero este tiene estampado de flores, pero si se fijan no es un color tan llamativo, es un color oscuro, por lo que es ideal para noche, para algún evento que es un lugar cálido. Siento que este es perfecto. Lo estuve combinando con tacones negros, pero que tienen un poquito de incrustaciones que se ven muy bonitas. Y de bolso estuve utilizando este clutch en color rosa, siento que se ve muy bonito porque ya no es tan llamativo, entonces siento que se queda en lo formal. Y de accesorios agregué este tipo de collar que, si se fijan, tiene la forma de una gotita y unos aretes muy pequeños, entonces siento que este look es perfecto. Si en la invitación dice boda etiqueta,
pues no te asustes, no tienes que ir exageradamente glamurosa porque esa vamos a hablar más adelante. En etiqueta pues ya normalmente se utiliza tacones sí o sí, clutch, vestidos más elegantes. Y este fue el que elegí. En Instagram me han estado preguntando mucho porque se ve muy bonito, es muy elegante. Y me gusta porque yo, por ejemplo, tengo triángulo invertido, entonces a veces quiero ocultar un poco mis hombros. Y este estilo nos va perfecto, tiene tirantes gruesos, tiene escote en V, tiene marcada la cintura y de abajo es súper suelto. Da ese volumen que necesito y aparte no llega a ser tan largo de la parte delantera, es un poquito más corto. La calidad es buenísima. De todos este creo que es mi favorito porque les digo que está bien bonito. Anteriormente se decía que no debíamos ir de negro a una boda, actualmente pues eso ya está como pereciendo, ya podemos utilizar cualquier color excepto pues sigue siendo el blanco, colores demasiado claros. Y lo estuve combinando con el clutch plateado, como ven este también es multiusos, lo estuve combinando con los tacones plata. Y de accesorios estuvimos repitiendo el collar que tiene alargado. A mí se me figura como una cabecita de víbora, pero creo que no lo es, pero se ve muy bonito y pues vamos a verlo. Elegí este vestido en color uva, se me hace precioso el color, es un color novedoso, no es un color que veas por todas partes o que todo el mundo lo traiga, entonces me encanta. Tiene los hombros descubiertos y tiene estilo corset que se ve muy sexy, pero de abajo si te fijas cae bastante y llega hasta el suelo, lo que lo hace sumamente elegante. Y lo estuve combinando con unos tacones en el mismo tono uva que se ven también muy bonitos y el tacón es cómodo. Y de bolsos estuve eligiendo color plata porque pues ya era bastante uva. Y de accesorios nada más agregaría este collar que tiene dos perlitas y se ve muy bonito. Y si tú eres un poco más atrevida, este te va a encantar. Es un vestido azul rey, tiene mangas porque luego me dicen por favor búscanos selecciones con manga porque no me gusta o simplemente te sientes incómoda. Este vestido lo elegí porque no deja de ser sexy, si te fijas tiene transparencia en la parte del pecho y también en las mangas, tiene abertura en la pierna, entonces me encanta. Este sí tiene la textura un poco más pesada como tipo terciopelo y lo estoy combinando con unos tacones en color champán que siento que se ven muy bien, son muy sencillos, muy sutiles porque el vestido es demasiado llamativo y un clutch en el mismo color champán. Y de joyería simplemente agregaría unos aretes ya sea en tonos azules o como estos en tonos dorados. Todo lo elegí muy neutro pues para darle protagonismo a ese vestido que merece ser visto. Y por último vamos con etiqueta rigurosa. Aquí sí ya va todo el glamour, vestidos amplios, vestidos muy largos, con cola, mucho brillo, pero sin perder la elegancia, mucha joyería. Aquí sí ya debes tirar la casa por la ventana. Y para eso yo tengo un vestido que tengo de hace como 2 años, también es de JJ House. Aquí me van a ver modelándolo con otro look completamente, pero dije vale la pena mostrarlo en este video también porque sigue actualmente en la página, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Cualquiera de esos vestidos lo pueden modificar el color, eso está súper padre. Por eso me gusta bastante esta página porque todo es mucho a tu estilo, lo que tú buscas. Si por ejemplo tú dices, ¿sabes qué? Yo no usaría ese en color negro, me gusta más en color, no sé, rosa, pues lo encuentras en rosa. Entonces todo es muy fácil de encontrar en esta página. Este sí lo pedí en medidas personalizadas y quedó muy bien. Me encanta. De hecho, en este tipo de etiquetas se recomiendan usar mucho escote. Este sí tiene, pero tiene esta tela, entonces se sigue viendo bastante elegante. Tiene toda esta parte de lentejuelas y a los lados tiene esta abertura también. Se ve muy bonito. Tiene escote en la espalda, pero de abajo, vean esto. Es largo y tiene muchísimo volumen. Déjenles enseño cómo se ve por acá abajo.
todo esto trae de volumen, entonces lo hace bastante elegante. Ahorita que lo vean puesto, pues se van a dar cuenta que los accesorios y zapatos son muy diferentes, pero quise agregar algo más actual, como lo combinaría actualmente, y agregaría unos zapatos en el mismo tono azul marino, que son tacones altos, pero que siguen siendo cómodos. De todas maneras, pues no se va a ver mucho, ¿verdad? Este tipo de vestido tapa completamente, pero que si andes bonita, por si alguna cosa tienes que levantarlo, pues que se te vean bonitos. Y lo combinaría con un clutch plateado, que es como el que tengo. Y aquí el accesorio se lo agregaría en la espalda. Siento que es un detalle más moderno, algo diferente. Y pues a lo mejor de aretes nada más algo muy pequeñito, pues nada más para no andar sin nada. Pero ¿qué les parece este look? Para la segunda opción elegí este vestido negro, que como pueden ver es hermoso. Definitivamente es algo que yo usaría. Cualquiera de estos outfits o looks que les estoy armando, todos yo los usaría. Es un gusto personal. Y este me encanta porque tiene mangas. No deja de ser elegante, pero a la vez tiene una pequeña abertura, por lo que no estás tapada hasta el cuello. El vestido es muy largo, tiene un poquito de volumen, pero no exagerado. En tacones aquí podría utilizar este tipo de estileto, que si se fijan es negro, sencillo, pero en la parte de atrás tiene como mucho brillo, entonces se ve algo diferente, muy bonito. En clutch me gustaría algo así, si se fijan es como redondeado y tiene como red, se ve muy bonito, es en tonos dorados, pero también tiene bastante brillo. Y en joyería agregaría solamente aretes, porque el collar siento que ya sería demasiado. Estos con tonos negros me encantan. Para la tercera opción quise agregar un color un poco más llamativo, más arriesgado, si es que tú eres más atrevida, en tono orquídea. Pero como te digo, aquí en la página tú puedes cambiar el color rojo, azul, morado, verde, rosa, el color que a ti te guste. A mí me gustaría como este color, siento que es uno diferente que casi nadie va a traer tampoco. Me encanta que tiene escote, tiene tirante grueso, te ciñe de la cintura, un poco la cadera, pero de abajo tiene este corte sirena que me ayuda un montón, sobre todo las que tenemos hombros anchos. Lo repito nuevamente porque sé que muchos de ustedes tienen el mismo tipo de cuerpo que yo, y si no, pues no importa, el modelo es precioso, se ve bastante elegante. Y de zapatos elegí unos en tono morado, siento que le da ese levantón, porque a pesar de que el vestido es un tono diferente de morado, un poco más claro, siento que los tacones oscuros, pero que no llegan a ser negros, se ven muy bonitos. Estos me encantaron. Y de clutch también elegí el tono morado, el tono púrpura, porque siento que se ve pues muy combinable con los zapatos, y como les digo, va a resaltar. A pesar de que ambos sean morados, el vestido es un poco el tono más bajo. Y en cuanto a joyería, elegiría nuevamente estos aretes largos, siento que están muy bonitos. Como sé que la etiqueta rigurosa puede ser un poquito más difícil para algunas de ustedes, porque quieres verte elegante, pero no grande de edad, quieres verte moderna, pero a la vez no perder la elegancia, entonces quise agregarte un look extra más. En este elegí este vestido verde hermoso. Vean todo ese detalle que tiene en la parte del pecho. Este no tiene mangas, pero si se fijan tiene muy tapada la parte de enfrente y de atrás. Me gusta muchísimo, se ve muy moderno, pero a la vez elegante. De abajo tiene excesivamente volumen, eso me encanta, tiene bastantes capas. Y elegí de zapatos unos en color dorados, muy simples como los que tengo. Y en cuanto al bolso, elegí el de tono champán. Siento que este es muy simple porque el vestido ya tiene bastante volumen, es bastante llamativo. Y en joyería elegí estos pendientes con tonos verdes que resaltan bastante. Y como sugerencia, pues trata de elegir un peinado que vaya de acuerdo al vestido que tú elijas, de cualquiera de estos. En la mayoría de ellos me vieron con el cabello recogido. No me hice un peinado muy llamativo ni extravagante, porque todavía lo tengo corto y no puedo hacerme como muchos peinados, pero aquí tú puedes experimentar con ellos, puedes cambiar accesorios que ya tengas en casa. Pero espero que esta guía completa te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad. Sé que quedó un poco largo este video, pero quería traerte todo este contenido, todas estas ideas. Como saben, los hago con mucho amor para ustedes. Por favor, si no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita, me apoyas muchísimo compartiéndolo. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras como zulma.ivette en cualquiera de ellas, Facebook, TikTok e Instagram. Y pues me despido, nos vemos en un próximo video. Bye.